Jurídicamente Hablando, programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a Jurídicamente Hablando, el programa radial creado con la intención de acercarte al mundo jurídico, al derecho, a las leyes, a las ordenanzas y a los procedimientos legales con los cuales en algún momento de tu vida te vas a ver involucrado. Alguien me decía, qué interesante darme cuenta que tienes un espacio en el cual en algún momento alguien va a necesitar. ¿Por qué? Porque si usted decidió vivir en sociedad como todos nosotros, sabe que debe atenerse a los lineamientos jurídicos que rigen al hombre en sociedad. Por esta razón, en alianza con Unión Radio hemos decidido crear este espacio jurídico para ustedes para que a diario tenga toda la información necesaria en cuanto al mundo jurídico. Si es primera vez que nos escucha, pues le cuento que esto tiene la siguiente naturaleza. Los días lunes respondemos a 4 preguntas que ustedes nos envían y que tienen que ver con cualquier rama del mundo del derecho. Junto al equipo de producción procesamos esas preguntas, investigamos y damos la respuesta más adecuada para su caso específico. Los días martes, como el día de hoy, hablamos de derecho de familia, todos aquellos aspectos que tienen que ver con el mundo de las relaciones paternofiliales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo interviene el Estado, hasta dónde está el límite de la potestad de crianza y todos aquellos aspectos inherentes a la formación de nuestros pequeños. Los días miércoles hablamos de derecho civil, mercantil, laboral, todos aquellos actos de disposición jurídica relacionados con esa potestad de negociación que tenemos como seres humanos. Los días jueves hablamos de derecho penal, criminalística, criminología, debo confesar que son mis días favoritos, y los días viernes hacemos un recuento por todo lo que ha pasado a nivel nacional e internacional jurídicamente hablando. El día de hoy hablaremos entonces de derecho de familia y específicamente vamos a tocar un tema que en lo personal me encanta porque tiene que ver con la colocación familiar y lo que tiene que ver con la familia sustituta, esta medida que vamos a conocer hoy y de la cual en algunos casos no se tiene conocimiento. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con tu interacción, te cuento que estamos en una multiplataforma. Además de escucharnos a través de nuestro dial 102.3 Conectados Contigo, puedes unirte a nuestra plataforma de streaming en el www.mundour.com, disfrutar de nuestra transmisión de YouTube en Mundo UR Regiones. Si eres asiduo al Instagram, pues bienvenido, @Unión Radio 102 y @Soy Cristina Coronado, en donde a diario hago un live de mis transmisiones y puedes por supuesto, interactuar a través de allí. Ya por aquí José Manuel Castillo Lara está enviando una información que ya la vamos a leer. Gracias por la participación. Si usted es de la vieja usanza, de esos clásicos vintage que también me encantan y desea conversar por el teléfono, puede comunicarse con nosotros al 0251-254-9583 y de esta manera entonces cada vez estamos mucho más cerca de ti. Esto ocurre porque detrás de mí hay un equipo maravilloso que lo hace posible y me permito saludarlos. En la dirección general el ingeniero Manolo Ferrer, coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría, en la producción general Duglimar Lameda, edición y montaje a cargo de Wanderley Arrieche, en los controles técnicos me acompaña Igor Flores y en la asistencia de producción Oriana Bocaranda. Esta servidora Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial Universidad Central de Venezuela, te da la bienvenida porque Jurídicamente Hablando comienza así. Custodias, divorcios y acuerdos prenupciales. Con la guía de Cristina Coronado, Derecho de Familia.
Colocación familiar y familia sustituta. ¿Qué será eso? Fíjense que en materia de derecho de familia es importante que partamos del principio que, si bien es cierto, todo lo que tiene que ver con nuestras potestades de formación y de crianza de nuestros hijos, no es menos cierto el hecho de que cuando estas potestades se extralimitan y colocan en un riesgo social a nuestros pequeños, es allí en donde el Estado tiene el deber y el derecho de intervenir. Por esta razón, existe la figura de la colocación familiar, la cual es una medida de protección dictada por el juez del tribunal, el Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la circunscripción judicial de la cual se trate, cuando se produce una amenaza o violación de los derechos, garantías de un niño, niña o adolescente con el objeto de restituirlos. Es una manera de ayudar y proteger a los niños y adolescentes cuando viven en situaciones difíciles en su familia de origen. Y fíjense que esto es un aspecto que cualquiera diría, oye, es una especie de intromisión, es una especie de inherencia en lo que tiene que ver con mis potestades de crianza, pero esto obedece a lo que es el interés superior del niño, niña y adolescente. Y por esta razón debemos tener en cuenta que todo esto gira en torno a la protección integral que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes son entonces los niños susceptibles a estar supeditados a una colocación familiar? Bueno, evidentemente serán los niños y niñas desde recién nacidos hasta preadolescentes. Aquí no hay un límite en cuanto a quiénes serán. Lo que importa es la condición específica en la cual se encuentre un infante. Recordemos además que esta condición puede ser una condición permanente o una condición temporal, lo cual dará paso a otro tipo de medidas más definitivas como la adopción o la privación de la patria potestad, de la cual vamos a hablar más adelante con el invitado que tenemos el día de hoy, y que siempre tienen el fin de proteger a ese infante, ¿ok? Se trata entonces de niños vulnerables, de niños en una condición de riesgo social que se encuentran evidentemente desprotegidos jurídicamente hablando por la situación actual en la que están. Entonces allí el Estado debe intervenir y debe dictar una medida para que a los fines de que a mediano plazo puedan ser reintegrados a su familia biológica siempre y cuando la condición que los colocó en este riesgo desaparezca. Es una medida diferente a la adopción de plano, quiero aclararlo, porque mientras que la adopción es una medida irrevocable e irreversible en el cual el niño adquiere el estatus de hijo, ¿ok? El acogimiento familiar es una medida provisional en donde el niño puede crecer como un miembro más de esta familia, pero manteniendo algún tipo de vínculo con su familia biológica. Excepcionalmente se pasa de la colocación familiar a la adopción. En las entidades de atención de cada estado y de cada municipio, muchos niños sueñan con una familia de acogida y puede ser una familia como la tuya. Son niños y niñas entre 0 meses y 6 años que presentan características de necesidades diferentes, grupos de hermanos, niños de otras etnias, niños con alguna condición, niños con algún pasado en donde hubo algún tipo de maltrato, y todos tienen algo en común, que es que necesitan una familia que los proteja y los quiera. Por esta razón es importante que les cuente que este proceso se inicia con un taller de inducción en donde se expone el objetivo primordial del programa de acogimiento familiar, dándose a conocer los fundamentos legales de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y posteriormente van a ser evaluados por un equipo multidisciplinario que evidentemente, y como debe ser, está integrado por psiquiatras, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, todos unidos con el objeto de aclarar las dudas e inquietudes y, por supuesto, salvaguardar los intereses de ese infante. Durante todo ese proceso, evidentemente usted como persona que está aspirando a ser beneficiado con esta medida de colocación va a ser asistido por los profesionales que corresponden a cada una de estas entidades, y si lo desea puede hacerse de un abogado especialista en la materia a los fines de tener mayor claridad en cuanto a esto. Si usted considera que tiene las condiciones para de pronto ser parte de una familia sustituta, de una familia que pueda acceder a lo que es la colocación familiar, entonces debe ponerse en contacto con las entidades del Estado o con un abogado especialista en esta materia a los fines de
calificar para esta medida. Si usted siente preocupación social por el riesgo en el que se encuentran de pronto algunos niños en exposición de mendicidad, algunos infantes que quizás sean maltratados, que quizás hayan sido abandonados por el tema migratorio que es tan común en este momento. Sabemos que en la mayoría de los casos se espera que los niños estén junto a un familiar, pero no siempre es así. En algunos casos ocurre que si bien de pronto los padres se fueron dejándolos con un abuelito o una abuelita, pudo haber pasado cualquier cantidad de circunstancias que hayan hecho que estas personas ya no estén en este plano o que se encuentren incapacitados físicos o económicamente para mantener a estos pequeños y hayan quedado en una situación de riesgo social que es importante que se defina. Y por esta razón es que surge la figura de la colocación familiar. Súper interesante que podamos establecer ciertamente algunas diferencias entre lo que son otro tipo de medidas para que no nos confundamos en cuanto a ello. Y aunque esto es una modalidad de la familia sustituta, debemos entender que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes señala en su artículo 125 que las medidas de protección se dictan para casos de violación de derechos a niños, niñas y adolescentes. Violación de sus derechos, no estoy hablando del abuso sexual propiamente dicho, aunque esto es uno de los supuestos en los cuales procedería. Esta violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes considerados individualmente, como por ejemplo cuando un infante es víctima de algún maltrato, es abandonado por sus padres, sancionado en su institución educativa. Y fíjense que me quiero detener acá, porque a veces no nos damos cuenta lo importante de las posturas educativas con el tema de los chamos. Imaginemos que tenemos a un adolescente que está pasando, bueno, por toda su evolución y su cambio hormonal y todo lo que es adolecer, ¿no? El darse cuenta de que creciste, de que ya no eres un niño, de que ahora tienes que valerte en muchas formas por ti mismo. Y esto evidentemente genera cambios conductuales. Entonces, la colocación familiar puede ser una de las opciones cuando la institución educativa observe que el adolescente se encuentra constantemente inmiscuido en problemas. Imaginemos que usted de pronto está demasiado ocupado para ir a buscar la boleta de su muchacho, para ir a estas reuniones que convocan a los fines pues de establecer medidas en cuanto al comportamiento. Nunca atiende a los llamados de los docentes, no le presta atención entonces al cumplimiento de cuestiones propias como el uniforme, deberes de las actividades que mandan desde el colegio para la casa, que en muchas oportunidades los padres dicen que fastidio porque le tienen que mandar cosas para acá si yo lo mando para allá para que estudie, pero justamente esto es una manera de medir cómo está siendo atendido el niño en casa. Si tiene una exposición y el papá no se aboca de pronto a ayudarlo, a comprarle la lámina, a suministrarle los materiales, entonces allí estamos viendo que no hay una atención debida. Por esta razón, las figuras de las instituciones educativas es súper importante porque si tenemos una buena institución educativa que está pendiente de todos estos detalles, entonces podríamos decir que perfectamente pueden emanar un informe mediante el cual indiquen alguna situación de riesgo en materia de un niño, niña y adolescente. Y por ello, una vez comprobada esta amenaza o la violación de estos derechos y de la garantía de estos niños, niñas y adolescentes, la autoridad competente debe aplicar una medida de protección según sea el caso, de conformidad con lo que establece el artículo 126 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo inicia? ¿Quiénes son las autoridades competentes para dictar esta medida de colocación familiar? Debemos comenzar entonces indicando que la colocación familiar conjuntamente con la adopción, ojo, son las únicas medidas de protección dictadas exclusivamente por los tribunales de protección. ¿Por qué? Porque puede tenderse a la confusión de que los consejos de protección tengan esta atribución y esto no es así. Si bien es cierto, el Consejo de Protección tiene la capacidad administrativa de iniciar un procedimiento disciplinario de investigación, un procedimiento propio de lo que es la configuración del expediente administrativo, que eventualmente puede ser remitido al Ministerio Público, en este caso a las fiscalías con competencia especial en protección de niños, niñas y adolescentes. No es menos cierto que ellos no tienen la potestad de dictar
dictar la medida de colocación familiar. Y esto es importantísimo, señores, porque si estamos mal asesorados, entonces venimos y nos trasladamos hasta un consejo de protección a solicitar que se nos asigne un niño, y esto no es así, ¿ok? Tenemos que establecer la categorización de los entes, la indicación de cuáles son las potestades de cada uno de ellos y hasta dónde puede específicamente o no un ente administrativo hacer lo propio con ello. ¿Y cuáles serán entonces esos elementos que el juez debe tomar en cuenta para dictar una medida de protección de colocación familiar? El artículo 395 de la LOMNA consagra los principios fundamentales que el juez debe tener en cuenta al momento de decidir sobre la modalidad de una familia sustituta, los cuales son, en primer lugar, oír al niño o adolescente, así como su consentimiento en el caso de que tenga 12 años o más. Y esto es súper importante. A veces le hacemos creer a los muchachitos que sencillamente por el hecho de ser menores de edad su opinión no cuenta, y no hay nada más grave que esto, hacerles creer que no está validada su opinión, y más una opinión como la que implica ir a vivir con un grupo familiar. Entonces, por esta razón debe saberse que el requisito de la opinión favorable del adolescente tiene que ser una de las condiciones específicas que operen acá. Por supuesto, si se cumple con, en este caso, la edad mínima establecida, que son los 12 años. Además, debe tenerse en cuenta la convivencia, que existan vínculos de parentesco por consanguinidad o por afinidad entre el niño, niña o adolescente y quienes pueden formar la familia sustituta. Y con esto quiero aclarar que por antonomasia se espera que quien lleve a cabo una colocación familiar sea integrantes del grupo familiar. Es decir, yo puedo dar en colocación familiar a un niño, a su tía, ¿ok? A su abuela, a su madrina, ¿ok? Por ahí hay un vínculo de afinidad. Y en casos excepcionales, en una familia sustituta que no tenga ningún tipo de nexo. Todo esto será según cada caso en específico. Además, la responsabilidad de quien resulte escogido para desempeñarse como familia sustituta es personal y, ojo con esto, es intransferible, ¿ok? El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas. Jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. Decíamos que esta responsabilidad es personal e intransferible, y esto es importantísimo que lo establezcamos porque la colocación familiar no es algo de capricho, no es algo que usted diga, bueno, me provocó a ver cómo me iba y de repente me di cuenta que no estoy lista para esto, ya, quiero dejar esto sin efecto. Esto tiene unas condiciones, esto tiene un tiempo y más adelante se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado. Además, la opinión del equipo multidisciplinario, y esto es un informe, y es un informe que no es cualquier cosa, es un informe técnico integral que, como les dije hace unos minutos, viene elaborado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados, en algunos casos psiquiatras, y todo tiene que ver con una serie de requisitos que sean analizados y que todos confluidos se den cuenta que efectivamente procede. Además, debemos saber que la carencia de recursos económicos no es un motivo para descalificar en este tipo de procedimientos. Asimismo, es importante destacar que el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece o estipula la importancia de que existan vínculos de parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad, para determinar la modalidad de la colocación familiar. Aunado a ello, la persona a quien se le va a otorgar la responsabilidad del niño, niña o adolescente debe tener las condiciones que hagan posible la protección física del niño, niña o adolescente, su desarrollo moral, educativo y social. ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, porque si bien es cierto que de repente un abuelito puede brindar todo el amor que necesite un niño, no es menos cierto que si este abuelito está en una condición a sí misma de imposibilidad biológica por su avanzada edad o una imposibilidad económica por su situación desde el punto de vista financiero, y también una imposibilidad de traslado, entonces esto hace que hayan algunas cuestiones que deben ser analizadas como un todo. No es el cumplimiento de una característica o de un requisito el suficiente, sino una valoración de una serie de aspectos que tienen que ver con todo el conglomerado para la protección del niño, niña o adolescente, y por esta razón es tan importante ese informe del equipo multidisciplinario.
Hasta acá la primera media hora de programa. No se vayan porque al regreso vamos a conversar con el doctor Luis Reynoso, quien es especialista en esta materia y ha accedido a compartir con nosotros su conocimiento al respecto. Así que si tienen alguna pregunta para hacerle, este es el momento. Pueden irla redactando y enviándomela por acá por el live de @soycristinacoronado o a través del 0251-254-9583 para saber todo lo que necesitamos para el tema de la colocación familiar hoy en nuestro martes de Derecho de Familia. La ley al alcance de todos. Jurídicamente hablando, por Unión Radio 102.3 FM.
el entretenimiento, la actualidad y los deportes. Unión Radio, ahora es más. Conectados contigo. Exploremos los matices del derecho, desde los principios más básicos hasta los dilemas más complejos, jurídicamente hablando. Estamos de vuelta acá en Jurídicamente Hablando con Cristina Coronado y en este momento, tal como lo habíamos indicado, tenemos en cabina al doctor Luis Reynoso. Él es abogado, egresado de la Universidad Yacambú en el año 2006, especialista en Derecho Procesal Civil. En sus 19 años de ejercicio profesional ha sido asesor de la Procuraduría del Estado de Yaracuy, de la Consultoría de Lácteos Los Andes y de la Alcaldía de Iribarren. Si hay alguien que nos puede orientar en cuanto al tema que hemos seleccionado el día de hoy sobre la colocación familiar es Luis Reynoso. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, doctora, buenos días, bienvenido. Encantado de estar en tu programa. Gracias, un placer de verdad para nosotros tenerte aquí. También. A ver, Luis, fíjate que conversamos con nuestra audiencia acerca de la colocación familiar y algo que siempre me preguntan es ¿por qué se dicta una medida de colocación familiar? Claro, bueno, de toda tu audiencia, buenos días. Es importante dictar esas medidas porque no estamos hablando de un saco de papas o de un bien, estamos hablando de un niño, una niña o un adolescente que necesita o amerita que alguien pues, ejerza su responsabilidad de crianza. Entonces, indiscutiblemente, la responsabilidad de crianza que involucra todo es la educación, es el amor, es todo. Entonces, el tribunal en todo el trámite que más o menos dura es ineludible que ellos tengan que dictar, por supuesto, una medida cautelar para que esas personas o esos terceros que van a ejercer la responsabilidad de crianza sobre ese niño, niña, adolescente lo pueden hacer ante las distintas instituciones o entes. Y podemos orientar a la audiencia acerca de cómo sería en la práctica un procedimiento de este tipo, es decir, o sea, cualquier persona puede ir, contratar un abogado especialista en la materia y solicitar esta colocación familiar. ¿Debe haber una existencia previa de un expediente? ¿Cómo es la cosa ahí? Sí, básicamente yo quisiera antes poner un poquito rapidito, porque sé que el tiempo en radio es complicado. Tranquilo. Colocar en contexto a la audiencia. A partir del 2019 las colocaciones familiares empezaron en auge. ¿Por qué? Porque 2019 la gente hubo una migración en los años 16, 17, 18 y la gente se iba del país y dejaba poderes en las notarías con respecto a toda la representación legal de los niños, niñas y adolescentes. Lo cual por demás es una práctica terrible, Sí, total. que menos mal ya no se hace. El SAREN, que es el Servicio Autónomo de Registros y Notaría, como que se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, no, ya va, vamos a ponerle un freno a esto. Y no es que, como dicen muchos colegas, que dejaron sin efecto los poderes, no fue así, pero sí limitaron los poderes que se estaban dando con respecto a los niños, niñas y adolescentes, toda vez que se estaban invadiendo competencias que no son del SAREN o de las notarías, que son netamente de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces allí es donde hay un auge de las colocaciones familiares, toda vez que por desconocimiento la gente empezó a ¿qué me está pasando aquí? Necesito ir al sitio que corresponda, que es los tribunales, y es donde empieza a darse los procedimientos de colocación familiar. Ok. Imaginemos entonces un niño que quizá fue justamente, quedó en ese proceso de la migración y que los papás, lo que yo llamo mientras siempre, se organizaban, pues lo dejaron con el vecino. Correcto. Y resulta que este vecino, pues bueno, con toda la buena intención del mundo, pues desea hacer lo propio ya por aquello de conocerlos de hace tantos años, pero el chamo también tenía tíos, tenía padrinos, tenía abuelos. ¿Cómo sería allí en cuanto a la calificación? ¿Quiénes son los candidatos primigenios para esto? ¿O sencillamente cualquiera puede ser objeto de una colocación? Generalmente los padres que se fueron por X motivo, dejan un familiar directo. Pero, digamos, no hay puede ser por consanguinidad o por afinidad. Puede ser un tío, un primo, los abuelos, o puede ser un cuñado, ¿ves? Algo así. Digamos, ahí no hay problema. Lo que sí es importante es, primero, buscar un abogado especialista en materia, o por lo menos que tenga experiencia en el ramo, en el área. Y, por supuesto,
A mí me han llegado muchos casos, no que quiero hablar mal de la defensa pública, ni mucho menos, Ujú. pero gente quizás que no tienen los recursos económicos, acude a la defensa pública, que son los Ok, abogados del Estado, para claro. hacer este tipo De de demandas, de trámites. trámites. Pero el tema es que la defensa pública está bastante congestionado Ujú. y ellos ciertamente hacen las solicitudes, pero digamos que no le dan el impulso procesal, el procedimiento que es todo un procedimiento. Y el seguimiento es súper importante. De hecho, Total. siempre hablo de esto acá en el programa, Luis, porque a veces las personas creen, y de hecho algunos abogados hasta le hacen creer a las personas que bastó nada más con la Con solicitud, y introducir. la solicitud no es No. nada más que el... Aparte de vengo y toco la puerta, pero lo que ocurre después, que hay la respuesta, el seguimiento, y qué importante que llames la atención al respecto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura? Porque al empezar dijiste que bueno, que era un proceso que quizás pudiera ser engorroso o no. Hablemos de tiempo. No es rápido, Ujú. Doc. Sin embargo, como te digo, una experiencia que me tocó con un cliente que me llamó, me dice, mira, nosotros hicimos esto por defensa pública. Insisto, no es que quiero hablar mal de la defensa pública, Ok. ni mucho menos, pero hicieron la solicitud y ya. Entonces me dice, bueno, vamos a revisar el expediente, le digo yo. Y cuando vamos a revisar el expediente había pasado un año Wow. y no habían notificado por Ok. falta de impulso, es lo que venimos hablando. Ujú. Entonces, obviamente empezamos a hacer el impulso procesal, que para los que no entienden lo del impulso procesal es simplemente hacer escritos o diligencias ante el tribunal para que el expediente vaya corriendo, vaya caminando. Entonces, digamos que va a depender de la habilidad del abogado en darle ese impulso al expediente. Pero, digamos, lo que más pudiera durar, que no depende del abogado, Ujú. es que, como estamos hablando de un niño, niña y adolescente, no es que vamos a hacer el procedimiento y ya. No, a ese niño le hacen una evaluación a través de un equipo multidisciplinario, Ujú. una evaluación social y una evaluación psicológica. Igual que a los padres que pretendan dejar a ese niño en el cuidado de otra persona, le hacen una evaluación psicológica. ¿Y si los padres se fueron y Gen- no Obviamente, lo hicieron? si se van, pues no se les hace la evaluación Ujú. psicológica, se le hace la evaluación psicológica A al los niño aspirantes. y a los aspirantes a que desean hacer la responsabilidad. ¿Qué derechos implica tener una colocación familiar? Todo, Cristina. La responsabilidad de crianza, obviamente la patria potestad, Ujú. y eso va, y la obligación de manutención siempre van a ser de los padres. Ok. Eso no se extingue a menos que tú prives a alguien de la patria potestad, Ok. pero generalmente eso no se extingue. Y las obligaciones y los derechos de los padres hacia sus hijos siempre van a estar. Insisto, patria potestad y obligación de manutención, pero la responsabilidad de crianza Ujú. es la que va a pasar a esta tercera persona, que no es el familiar, que no es el papá y mamá, sino que puede ser un tío, una tía o un abuelo. Y cuéntanos algo, Luis. ¿Un grupo familiar o un individuo beneficiado con este tipo de medida de colocación familiar tiene la potestad, por ejemplo, de sacarle pasaporte a un muchachito? Sí, generalmente para eso es el tema de la colocación Mm. familiar, porque ya los entes, diferentes organismos o instituciones están claros. De repente en el 2019 estábamos un poco perdidos, después Ujú. vino el tema pandemia, pero ya ahorita en 2025 están bastante claros que para el tema de cédulas, de pasaportes, de visas, de inscribir a los niños en el colegio, Que en son las derechos escuelas, de los que son chamos. derechos irrenunciables de ellos. Exacto. Entonces, están solicitando estos organismos, estas instituciones educativas, por supuesto, la sentencia o por lo menos una medida provisional sellada por un tribunal de protección donde se ratifique que usted, fulanito de tal, es el responsable de este niño, niña o adolescente. Esta medida de colocación puede durar toda la vida, No. dura un tiempo, se revoca, ¿cómo es eso? Sí, generalmente las medidas el tribunal las otorga por un espacio de 2 años. Ok. Y cada 2 años el tribunal está evaluando a través, repito, del equipo multidisciplinario, que yo creo que les mando un caluroso abrazo y Deben tener saludo, trabajón esa porque gente. tienen un trabajón Ujú. bastante fuerte. Y es lo que, con tu pregunta anterior, es lo que, digamos, hace que el procedimiento sea un poquito lento, Mm. que no depende tanto del impulso del abogado, toda vez que las citas que se dan en el equipo multidisciplinario para las evaluaciones sociales y psicológicas pueden durar unos 4 o 5 meses. ¿Y no tiene la posibilidad de que estas valoraciones sean privadas, Luis? Mira, generalmente, según mi experiencia, hasta el momento, a pesar de que el tribunal te Ujú. pueda solicitar una evaluación psicológica de un psicólogo privado, Ujú. pues digamos las que toman más validez Claro. son las del equipo multidisciplinario. Y para tomar la medida provisional, el juez debe evaluar qué es lo que dice. O sea, ese informe que ellos emiten debe constar en el expediente y el juez debe valorar ese informe del equipo multidisciplinario para tomar una decisión y dictar la medida
provisional. Hemos establecido como ejemplo por antonomasia, porque bueno, como pueblo prácticamente es como que lo que más vivimos al día a día y es el tema de la migración, pero Sí. también existe la posibilidad de que un chamo esté expuesto, digamos, a mendicidad, a maltrato, a una situación de riesgo social, quizás síndrome del niño maltratado, que lo verifiquen en una institución educativa, Sí, ¿vale? sí, es un tema. ¿Cuál sería en este caso el procedimiento? ¿Cómo va una persona que tiene interés en que se le beneficie con esta medida para proteger a su vez a ese chamo que está en situación de riesgo social a un tribunal a pedirlo? ¿Debe pasar primero por una fiscalía, por un consejo de protección? ¿Cómo se hace eso Sí, en la práctica, sí, Luis? allí es muy importante el trabajo que viene prestando el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ujú. Ellos de verdad tienen un equipo también allí a que le mando un caluroso saludo. Ellos prestan mucha colaboración en ese sentido con respecto a los niños en esa situación que tú estás comentando. Ellos están, por lo menos, y también el estadal y está el municipal. De hecho, el municipal queda en el centro. Y ellos, que es el CPNI, Ujú. y ellos prestan un apoyo vital en ese sentido con respecto a cualquier persona que vea que un niño que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o de calle o de mendicidad, por supuesto puede acudir allá y ahí se toman los respectivos correspondientes. Se inicia el procedimiento por allá, mas no tienen la potestad ellos de dictarlo, Claro, ¿cierto? recuérdate que la potestad o la competencia, mejor dicho, Ujú. siempre va a ser del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ok, entonces digamos que alguna de las personas que nos está escuchando tiene de pronto conocimiento de un niño que está en esta situación. ¿Qué debe cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Porque no es nada más que cualquiera venga y quiera y bueno, y ahora Claro. yo porque soy bueno quiero tener aquí al muchachito. ¿Qué debe cumplir esta persona? Puede ser a personas individuales, a juro tiene que ser a grupos familiares, parejas, ¿cómo va esto? Sí, todas esas evaluaciones, como te digo, las hace el equipo multidisciplinario. Por supuesto, no es que vamos a dejar un niño con mi tío, porque puede ser que el tío pedófilo. lo quiera. Exacto. Claro. Entonces, precisamente por eso, Ujú. la gente lo toma muy a la ligera y Exacto. realmente no es así. Nosotros, por eso es que el equipo multidisciplinario hace una evaluación, repito, psicológica y una evaluación social para verificar o más o menos ver los atributos que tenga esa persona. El aspecto económico, digamos, no es tan relevante, pero Pero sí tiene que ver, pero me sí imagino. tiene que ver, por Claro. supuesto. Todas esas cuestiones las ve el equipo multidisciplinario precisamente para verificar, para dar, y le hacen un seguimiento para ver si esta persona, bueno, se le dio esta medida, pero vamos a estar revisándola cada cierto tiempo Ujú. para ver cómo va el niño. Ok. A los clientes que me llegan a mí, siempre yo les digo, mire, ¿dónde está el niño? ¿En qué Mm. colegio está estudiando? Ah, Ok. bueno, en tal colegio. Tráigame, porque como es un procedimiento contencioso, hay que hacer una demanda, una contrademanda. Yo les digo, tráigame la constancia de estudio. Mm. ¿Qué más hace el niño? ¿Tiene actividades extracurriculares? Sí, doctor, yo la tengo en danza, tráigame la constancia de danza. Perfecto. Yo la tengo en gimnasia, tráigame la constancia de gimnasia, y todo eso va sumando al expediente y de una u otra manera puedes comprobar que, digamos, por lo menos de manera temporal, ese niño, niña, adolescente está bien contigo. En tu experiencia, Luis, la existencia de una colocación familiar puede ser la base para una futura adopción. Sí, totalmente. De Ujú. hecho, en el procedimiento, como te digo, se da una medida provisional. El tribunal la va revisando y es en juicio, o sea, porque se da una audiencia de juicio con la Fiscalía del Ministerio Público, donde determinan, ok, podemos otorgar una medida permanente Ujú. que igual se va a seguir revisando, ok, a través del equipo multidisciplinario, pero a raíz de que ya tú tengas, bien seas la persona que va a estar con el niño, niña, adolescente, una medida permanente dictada por un tribunal de juicio de protección de niños, niñas y adolescentes, tú puedes tranquilamente aperturar un procedimiento de adopción. Genial. Y se puede hacer paralelamente, ¿no? Sí, también, claro, por supuesto. Ahora, se me ocurre lo siguiente. Imaginemos que tenemos entonces conocimiento de un par de hermanitos en situación de riesgo social. Pero como quiera de que nos estás indicando que el procedimiento en sí mismo requiere una serie de pasos administrativos en cuanto a toda la Jurisdicciones. elaboración de todo lo que tiene que ver este informe por el equipo multidisciplinario y todo el pronunciamiento jurisdiccional, ¿qué ocurre durante el tiempo en el cual se percibe la situación de riesgo de los chamos hasta el momento en el que se materializa el permiso? Porque no es lo mismo que yo dejé
al chamo con mi tío, Claro. con mi primo, a que yo, otra persona, estoy viendo la situación de riesgo y deseo que rápido haya un pronunciamiento. ¿Existe algún tipo de medida rápida como para que esto se pueda colocar al niño mientras se va tramitando lo demás, o de plano hay que esperar? No, precisamente en el transcurso del procedimiento, como dura, Ujú. digo, es vital, Doc, lo del tema de la diligencia del abogado, para que mientras dura todo este proceso, que no es tan rápido, Ujú. pues solicitar, como te digo, la medida provisional. Ok, ¿en qué O sea, consiste con esta la medida provisional, tú puedes hacer las representaciones habidas y por haber con respecto al niño, niña, adolescente, mientras continúa el juicio, porque de aquí que llegue la audiencia de juicio y todo esto es un proceso largo. Y con esta medida provisional te puedes llevar al chamo a tu casa. Tú puedes hacer la representación ¿Le pudiera legal sacar un del- pasaporte? por supuesto. Ok. Precisamente para eso es la medida provisional. Para Entonces, hacer la representación legal de crianza y la responsabilidad de crianza con este niño, niña, adolescente. entonces, si usted nos está escuchando y tiene justamente la duda hacia la procedencia de esto, sepa que existe una lucecita allí en cuanto a la posibilidad de hacerlo por la medida provisional. En tu experiencia, Luis, cuéntanos el Estado venezolano, pues todos sabemos, de pronto los tribunales abarrotados, múltiples Sí. cantidad de causas, los abogados que en algún momento nos hemos atrevido a ejercer tu competencia, sabemos que tenemos que disponer el día completo Así es. para la materia de protección, porque de verdad son muchísimos los casos. ¿Cómo ha sido la implementación de este procedimiento de colocación familiar en tu percepción al apoyo a la justicia, al sistema de justicia venezolano? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le pondrías? ¿Cómo crees que podríamos hacer algo mejor por esto? Mira, es un tema complejo, Ujú. Doc. Pero, a ver, tantas cosas que se pueden hacer. Sí, el tema es que el circuito, por lo menos en el estado Lara, el Ujú. circuito judicial de protección, pues, abarca varios municipios. Y eso significa que está bastante abarrotado de causas. Y eso obviamente hace, a pesar que yo sé que los funcionarios hacen un trabajo espectacular, pues obviamente son muchas las causas. Entonces, mira, el trabajo que se hace mancomunado con los consejos de protecciones, con los consejos municipales, el trabajo que nosotros mismos hacemos, como abogados que somos, pertenecemos al sistema de justicia, a veces nos obstinamos con los funcionarios. Saludo a la señora María del Tribunal de Sí, Protección. porque pero nosotros, yo particularmente, no hablo por el gremio como tal, Mm, pero yo trato de, mira, la mejor de las buenas vibras allá con ellos, Claro. porque sé que hacen un trabajo arduo. Y a pesar de que están bastante congestionados, creo que están haciendo una labor, mira, loable. Y solucionan al fin y al Y cabo. Pero fíjate que solucionan. entonces se me ocurre, no sé si comulgas conmigo en esta idea, ¿por qué no crear más tribunales de protección Sí, por lo menos, municipalizados? claro, por lo menos en Palavecino. Exacto. Cuando tú te quieres, por ejemplo, divorciar Ujú. y vives en Palavecino, tú Ujú. te puedes divorciar en Palavecino. Crear un tribunal o por lo menos un circuito judicial de protección en Palavecino, Mm. por supuesto, va a descongestionar, doctora, Total. por lo menos en Barquisimeto. Creo que en Carora tampoco hay, o creo que sí hay, no recuerdo. Pero hay que descongestionar de una u otra manera y, digamos, un llamado a la rectoría del Tribunal Supremo de Justicia de que por lo menos en Lara, porque tengo entendido que Yaracuy, por ejemplo, que yo Ujú. más o menos trabajé allá en algún tiempo, no está tan congestionada el Tribunal de Protección como el Estado Lara. Entonces, definitivamente, crear, por ejemplo, un circuito de protección en Carora y en Palavecino va a descongestionar Primer circuito, significativamente. segundo circuito, así como Totalmente. los registros inmobiliarios, Totalmente, según la zona. Creo exactamente. que me parece una idea magnífica. Y esa es una de las cosas que siempre resalto de mis invitados, y Sí. es la pregunta sorpresa, justamente, ¿no? Porque Ok. cuando conversábamos, debo decirles que este caballero es tan organizado que me decía, doctora, cuénteme de qué vamos a hablar. Y yo le decía, tranquilo, doctora, ya vamos fluyendo. Porque esta es para mí siempre la pregunta sorpresa. O sea, Claro. ¿qué podemos hacerle al sistema para cambiarlo, Claro. para ponerlo mejor? De verdad que yo me siento súper complacida, Luis, de que hayas estado acá. El mayor de los éxitos en tu ejercicio profesional. Te voy a dejar un minutito para que te despidas de la audiencia, nos digas en dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, y un mensaje final para aquellas personas que quizás están considerando o no el hacer este trámite y de pronto el desconocimiento de la información los tiene como que frenados. Claro. Sí, bueno, me puedes seguir en las redes sociales, @Luis Al Reynoso. No sé si puedo dejar mi número de teléfono. Totalmente. El número de teléfono es 0412-267-7193. Y nada, a mí me buscan mucho por las redes. Una vez me buscó un cliente y, doctor, ¿cómo me consiguió? Repítala. Yo puse hashtag colocación familiar Y y, ahí me está. salió usted Qué en bien. Twitter, Qué que ahora, importante, que ahora entonces, es ex. el uso de los hashtags Sí, abogados. y por supuesto mis clientes por referencia y todo esto. Importante
si no vas a contratar mis servicios, pero importante es la asesoría. Exacto. Preguntas sin ningún tipo. Yo por las redes siempre coloco preguntas, mándame dudas al correo, etcétera. Y si usted se encuentra, por supuesto, o quiere aspirar por X o Y motivo a empezar un procedimiento de colocación familiar, no dudes en contactarme, como siempre lo coloco yo en mis redes, que aquí, por supuesto, te vamos a brindar la mejor asesoría en ese sentido. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La invitación es para mañana, para que continuemos orientándonos y aprendiendo sobre derecho. Les recordamos a cada uno de ustedes que este espacio llega gracias a la Dirección General del Ingeniero Manolo Ferrer, en la Coordinación de Operaciones y Producción Manuel Faría, Producción General en las manos de Duglimar Lameda, edición y montaje Wanderley Arrieche, controles técnicos Igor Flores, asistencia de producción Oriana Bocaranda y esta servidora Cristina Coronado, que te desea que tengas el mejor día posible. Hasta luego. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM.